Muy bien, un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más estamos comunicándonos a través de este medio que es la internet, gracias, hasta llegar a sus hogares. El propósito es que nos alimentemos, estemos recibiendo esa palabra que nos santifica, que nos limpia, que nos fortalece y de esa manera permanecer hasta que el Señor venga. Así que gracias por estar aquí. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Quisiera que oráramos y pusiéramos todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias. Queremos agradecerte todas las cosas que tú has hecho, lo que estás haciendo y harás todavía, Señor. Muchas gracias. Gracias por esta palabra, por esta verdad que tú nos has dado, Señor, a través de la cual, Padre, alimentamos nuestro espíritu y santificamos nuestras almas, de tal forma, Señor, que caminando en ti, viviendo en ti, Señor, vayamos creciendo en esa gracia y en ese conocimiento tuyo, para ser hombres de virtud, hombres de valor, hombres entendidos de las cosas eternas y poder actuar honrando tu santo nombre. Muchas gracias, Rey, por tu presencia. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Muy bien, mi amado hermano, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Es una bendición siempre estar en esta comunicación, ¿verdad? A través de este medio que es la internet. Bienvenidos todos. ¿Verdad? Recordando un poquito, Mateo 20, versículo 25 al 28, dice: entonces Jesús, llamándolo, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. La palabra, decíamos, servidor y servir vienen de la misma raíz griega que es diáconos, y que expresa un concepto de servir más altruista, decíamos, que el de un siervo contratado. Lo que hace la diferencia no es la cantidad de horas, ni tampoco la calidad del trabajo, sino la actitud y la motivación de la persona para servir. Su motivación no es ganar un salario. Su actitud es muy positiva y altruista. Condiciones de trabajo, requerimientos de esfuerzos extras y otras cosas que podrían ser consideradas como abusos o falta de consideración del jefe no le pueden afectar, pues la actitud del siervo no puede ser doblegada. ¿Cómo se puede llegar a tener una motivación así y una actitud de siervo? Aprendamos de Jesús, que como siervo fue manso y humilde de corazón. Se tiende a decir que Él era Dios, y de esta forma anulamos sus palabras de sígueme. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora veamos el elemento más importante en la formación de un siervo. Éxodo 24, el versículo número 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. La palabra que se traduce servidor de Moisés significa atender, servir, ministrar, contribuir, adorar. Esta palabra se traduce así solo en este caso de Josué. Se usa para describir la función del sacerdote Aarón como ministro de Jehová. Aquí se nos dice la razón. ¿Por qué? Éxodo 32, versículo número 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. ¿Qué nos dice este pasaje de Éxodo 24, 13? Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Vemos que Josué fue el único que acompañó a Moisés al monte. Y después de 40 días podemos ver que él ignoraba lo que pasaba en el pueblo. Entonces Josué, ¿verdad?, no estuvo con Moisés ni tampoco con el pueblo. Josué estuvo en la montaña esperando a Moisés en el monte. No sabemos si en ayuno. Lo que sabemos es que él estuvo disponible
todo ese tiempo para Moisés, sin importar su incomodidad personal. No estaba de una forma pacífica, en una forma, podríamos decir, descansada, con confort, ¿verdad? No, se encontraba en la montaña. No fue con Moisés hacia lo alto, ya que Dios había llamado a Moisés. Lo acompañó hasta cierta altura y después de ahí Moisés subió, pero Josué se quedó esperándolo. No era muy confortante el lugar. No estuvo con Moisés para que dijeran: Josué, el siervo de Dios. Él no recibió ninguna alabanza. Por otro lado, no estuvo con el pueblo. No gozaba de la comida que ellos podrían tener, ¿verdad? No gozaba de la fogata, tampoco de la tienda de campaña y de todos los demás beneficios al estar con el pueblo. Josué no resiente que otros se lleven la gloria, ni se lamenta de que otros no cumplan con su responsabilidad. Sus ojos no están puestos en lo que otros hacen, ¿verdad? Sino que ejemplifica la dirección que Jesús le dio a Pedro. Es un ejemplo de lo que Jesús le dice a Pedro en Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Juan 21:22 dice: Jesús le dijo: si quieres que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. En otras palabras, Jesús está diciendo: deja de ver a los demás. No voltees a tus lados, no estés buscando justificar tus acciones o tus actitudes. Si ellos van, yo voy. Si ellos no van, entonces yo no voy. Si ellos trabajan, yo trabajo. Si ellos no trabajan, entonces no trabajo. Deja de estar volteando hacia los lados. Eres un servidor de Dios. Luego entonces concéntrate en aquellas cosas que Dios te manda a hacer, ¿verdad? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Si Dios me pide eso, entonces vamos, hagámoslo. Dejemos de estar justificando la acción, ¿verdad? De lo que no hacemos al ver que otros no lo hacen. Eso no nos justifica. Eso nos condena realmente. Y seremos condenados con aquellos que lo hacen, aunque no somos jueces de ellos, definitivamente. Pero por cuanto yo hago lo que ellos hacen, y el pasaje de Romanos 12, ¿verdad? 2, nos habla y nos dice que no te conformes a este siglo. En otras palabras, no hagas lo que la gente hace. Haz lo que Dios te dice y te manda que hagas. Cumple con el mandamiento y la ordenanza de Dios. Deja de estar volteando hacia los lados. Camina en obediencia al mandamiento y a la ordenanza de aquel que te llamó. ¿Quién nos llamó? El Señor nos llamó. ¿A quiénes? A nosotros. Hagámoslo de esa forma. Y nos vamos a evitar, ¿verdad?, el problema de agacharnos avergonzados cuando venga el Señor de no haber hecho lo correcto. Sigamos considerando los elementos en el carácter de un servidor o un servidor de Dios. Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aleluya, gracias, bendito seas Dios del cielo y de la tierra. ¿Verdad? ¿Por qué no nos acercamos a Dios? ¿Por qué no permanecemos en Él, verdad? Porque nuestra alma divaga en el pensamiento. Entendamos que Dios nos hizo. Él nos formó a su imagen y a su semejanza. El mayor anhelo y deseo nuestro debe ser estar en su presencia todos los días hasta el fin, hasta que lo veamos cara a cara, tal y como Él es. Recordemos que el pueblo le temía a Dios, estar delante de Dios, tenía temor de eso, pero Josué permanecía en el tabernáculo cerca de la presencia de Dios. Podemos ver que Dios bendice la actitud del siervo, pues por su disposición de servir, le fue permitido el acceso a lugares, así como a experiencias privilegiadas. Esto nos enseña que el acompañar y servir a un líder en situaciones y lugares no cómodos y no deseados permite que la gracia
y la unción que Dios da a sus siervos sea absorbida también por el que está dispuesto a servirles y acompañarles. Bendito sea el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, el creador de lo visible y de lo invisible. Estos son los puntos en los cuales necesitamos poner fundamento sólido. Necesitamos firmeza en la fe, necesitamos entender por qué razón o por qué causa debemos de afirmarnos y permanecer en esa espera en la cual, ¿verdad?, cuando la voluntad de Dios se haga presente, estar listos para actuar. Entender el diseño de autoridad para luchar contra la carne. La carne es algo que se tiene que crucificar, definitivamente, ¿verdad? Porque son impulsos que se manifiestan en nuestras vidas conforme a los deseos, a las pasiones, a la concupiscencia de nuestra carne, ¿verdad?, que tratan de conducirnos hacia la violación del mandamiento y del estatuto del Eterno. No podemos nosotros dormirnos en ello. Necesitamos entender el diseño de autoridad para luchar contra la carne. Estar disponible también de una manera incondicional para servir aún sin considerar la incomodidad personal. Eso es importante, ¿verdad? Nos vamos a compartir a alguien, nos ha tocado en ese aspecto y no es vanagloria, simplemente que entendemos que el mensaje para alguien es la salvación, la vida eterna. Y cuando tú entiendes que al dar el mensaje o llevar la palabra a un lugar, ¿verdad?, de esto depende almas que van a encontrarse con el Señor y que van a ser conducidos hacia lo eterno, y entonces te dispones a luchar contra toda adversidad, contra la lluvia, contra la nieve, contra el granizo, contra la naturaleza, contra cualquier cosa. Pero yo entiendo que tengo que llegar a ese lugar porque ellos tienen que oír el mensaje. Entonces no habrá nada que te detenga, ¿verdad? Cuando entra esa pereza, esa inestabilidad, y entonces empezamos a ver las circunstancias, y si llueve, y si salen los perros, y si me persigue un león, y cosas de ese tipo, entonces mejor no voy. Y fácilmente nos desalentamos, nos desanimamos, y dejamos de ver el fruto de la palabra. El fruto de la palabra es la conversión de alguien, ¿verdad?, que no conocía y que ahora escucha y se convierte a Cristo. Eso es extraordinario. Entonces, estar disponible de una manera incondicional para servir, aún sin considerar la incomodidad personal. No importa, llegaremos, compartiremos del Señor. Lo tercero es valorar la oportunidad de servir en lugares y ocasiones no deseadas o gratas, ¿verdad? A veces no hay camión, hay que caminar. A veces no es terreno plano, hay que subir la montaña para llevar el mensaje. Pero no nos desalentamos, subamos y lleguemos al lugar y hablemos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces conquistaremos el mundo, esta generación, ¿verdad? Porque Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos ellos ya hicieron su parte y partieron, ¿verdad? Pero este es nuestro tiempo. Este es el momento que nos toca a nosotros, y entonces aprovechemos bien este momento, ¿verdad? Porque de repente las normas sociales las tomamos más en cuenta que la responsabilidad de compartir a otro. No es que ellos son así, no le hablo porque a lo mejor se siente mal, a lo mejor no me escucha. Tú habla, tú dile, es la salvación de su alma, ¿verdad? El Espíritu Santo se encargará de recordarle en el momento oportuno y apropiado. Cuando Él se encuentre ya antes de morir, el Señor le recordará lo que tú le has dicho, ¿verdad? Pero no pasemos por alto las cosas. Hagamos lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Transferir la verdad de Dios, transferir la palabra eterna que guiará a la gente a recibir la salvación, ¿verdad? Veamos la actitud de Josué que él tuvo antes de llegar a ser un siervo. Números 11, versículo 28 y versículo 29. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Se encontraban entre el pueblo profetizando, y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos de mí? ¿Celos por mí?
Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Verdad? Josué está defendiendo al siervo de Dios, a la autoridad, al que va guiando, ¿verdad?, el grupo o la nación por el medio del desierto. Y él siente celos porque hay gente que está profetizando entre el grupo, entre la gente. Señor, impídelos. Dios habla a través de ti nada más. Y Moisés lo corrige. Le responde, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Josué evidencia su interés en la reputación de aquel a quien sirve. En esto se evidencia la calidad del siervo, ¿verdad? Si hay alguien que ha tenido la visión, hay alguien que llegó y comenzó a hacer la obra, y Dios te trae al lugar, por favor, respeta la autoridad del lugar. No estés viendo sus debilidades, cubre sus debilidades, apóyalo, impúlsalo. Sé un Josué, sé un servidor. Aunque Josué está equivocado en su razonamiento y lo que le pide a Moisés es incorrecto, esto es corregido fácilmente con la información correcta. ¿Tienes celos por mí? Vamos, quisiera que todos profetizaran, ¿verdad? Y no vemos ya una actitud de celo después de haber sido corregido, después de que Moisés le está diciendo que quisiera que todos profetizaran, ¿verdad? Y inmediatamente cambia la actitud, ¿verdad? No vemos ya una actitud de celos o una actitud de molestia. Al contrario, de los escribas y fariseos, cuando observamos a ellos que se decían celosos de las enseñanzas de Moisés, que reclaman a Jesús que sana en sábado. ¿Cómo es posible que sanes en sábado? Pero a pesar de eso, ellos no cambiaron, aunque Jesús les explica, ellos no cambiaron, porque el problema no era de conocimiento, era un problema de actitud. No estaban celosos de la reputación de Moisés, sino de la de ellos mismos, y lo escondían con la apariencia del respeto a Dios. Hombres envanecidos por el conocimiento. El conocimiento envanece, dice la Escritura. Así era como ellos se sentían. Eran los maestros cuando Jesús llegó, entonces la gente lo iba siguiendo y ellos se llenaron de celos. Y entonces empezaron a atacarlo de esa forma. Se sentían celosos de las enseñanzas, ¿verdad?, de Moisés, y reclamaban a Jesús el sanar en sábado. ¿Por qué sanas en sábado? ¿Verdad? Si el sábado es un día de reposo. Pero a pesar de eso, ellos no cambiaron, aunque les explicó el Señor. Porque el problema, decimos, no era un problema de conocimiento. Ellos sabían perfectamente bien el fundamento, ¿verdad? Sino ellos estaban celosos de la reputación de sí mismos y lo escondían con la apariencia del respeto a Dios. Ellos decían, nosotros somos los que enseñamos, ¿por qué la gente va detrás de él? Nosotros somos los maestros, ¿de dónde él ha recibido? ¿De dónde él ha ido? ¿A qué sinagoga o qué maestro de Israel le enseñó? En el caso de Josué es diferente. Él está pensando en cubrir a quien sirve, no en descubrir sus debilidades, no en descubrir sus áreas ciegas, pues eso le llevaría a perderle el respeto, a perder su admiración, a perder su reverencia a Moisés, que es tan necesaria para un servidor, ¿verdad? Cuando estamos viendo las áreas débiles de la gente, voy siguiendo a un líder, voy siguiendo a un hombre de Dios, y entonces lo voy siguiendo y voy ahí analizando sus debilidades, ¿verdad? No, lo que pasa es que él no me enseña, él no viene conmigo, él nunca me ha visitado, él nunca ha hecho esto, es que todos vamos menos él, esto y lo otro, ¿verdad?
que estás viendo sus debilidades. Y cuando te pones de esa forma, entonces se afecta tu relación, ¿verdad? Descubriste sus debilidades, descubriste sus áreas ciegas, pues eso te lleva a perderle el respeto, a perder la admiración por él, a perder la reverencia al líder. Y esto es necesario para ser un servidor. Un ejemplo de esto son los hijos de Noé. Su hijo Cam vio la desnudez de Noé, vio su debilidad, vio su imperfección, hizo que se hiciese conocida por un mayor número de personas. Vio la debilidad y fue y lo dijo a los demás, ¿verdad? El área débil es esta, y entonces, ¿verdad? Entraron. Y él fue para que más gente lo viera. La motivación era resistir a Noé, reclamarle. Y esto es lo que sucede también en cualquier lugar donde tú te encuentras. Empiezas a ver la debilidad y entonces empiezas a comentarlo y empiezas a colocarle entre comillas, ¿verdad? Oremos por el hermano porque él no está atendiendo bien la obra, él no está haciendo estas cosas. Pero pues comencemos por orar y andas ahí, ¿verdad? Disipando la debilidad. ¿Ah? Así que van y empieza a decirlo a un mayor número de personas. La motivación era resistir a Noé, reclamarle. Pero ellos rehusaron ver la desnudez de su padre, no es restando autoridad y posición. Las personas a las cuales va y les dice, ¿verdad? Ellos no participan en la manera o la forma de ver o de hacer las cosas de él. Ellos rehúsan ver la desnudez, la debilidad del padre, ¿verdad? No restan autoridad ni posición. Si él cometió una falta, cubrámoslo. Ahora, los que ven a sus líderes con la actitud de ver sus defectos y su humanidad, se preparan así para dejarlas y buscar a otros que no fallan. Esto nunca les permitirá llegar a ser servidores, ¿verdad? Se han vuelto en jueces implacables. Los que reconocen que sus líderes son humanos y con defectos saben que van a fallar, pero se esmeran en cubrir sus faltas y áreas débiles para que no ocurra, porque tienen celo, tienen entrega en mantener la buena reputación de aquel a quien sirven, ¿verdad? Y a través de ese líder sirven a Dios. Moisés muestra esta actitud cuando Dios le dice, va a destruir al pueblo y lo pondrá sobre pueblo más grande y fuerte. Pero Moisés pensaba en la reputación de Dios y rehúsa la oferta y le dice que los meta a la tierra prometida. Números 14, versículo 11 al 19. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con todo tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos,
Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. La carrera realmente de Josué y los distintos eventos o circunstancias que lo fueron formando realmente y lo llevaron en un momento determinado a tomar esa posición de servidor. Números 13:8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, se escogen 12 varones, y entre ellos a Oseas. Oseas significa libertador, pero la raíz hebrea de la que se toma su nombre significa estar abierto, ser ancho o libre. Y un ejemplo de esto lo tenemos en 2 de Corintios, capítulo número 6, versículo 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Pablo está hablando y diciendo estas palabras. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Verdad? Ensánchense. Reciban del Señor, no cuestionen tanto. No estén juzgando las situaciones, solo pongan por obra la palabra, créanla. A veces no entendemos muchas cosas, pero en el actuar y creerla entonces se manifiesta y vemos con claridad la razón por la cual Dios nos ordena ciertas cosas. Pero es a través de la obediencia a Él. Esa obediencia que nos lleva realmente a descubrir el poder de la palabra, a ir visualizando la gloria de Dios. Y la razón es porque le creo, porque actúo, porque no es por el entendimiento, es por fe. Es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. No lo veo, no lo entiendo, pero lo creo y camino y doy el paso. Y ahí es donde Dios manifiesta realmente su poder. En el contexto nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas poseyéndolo todo, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo nos dice que ha tenido que padecer para mantener esa actitud de ancho y abierto para poder servirles, lo cual ha redundado en la libertad de ellos. Eso es ser un libertador. Caminamos, compartimos. De repente usted siente que la demanda es demasiada, que realmente usted está sirviendo y muriendo cada día, que el tiempo pasa y que la gente está caminando en una dimensión, en una rapidez. A ver, en ocasiones que usted puede sentirla como lenta, como que estoy dando demasiado y como que me estoy olvidando de mí. Y la realidad, la invitación del Señor Jesucristo es a morir a uno mismo, ¿verdad? Como una semilla que se siembra para que otros crezcan, como una semilla que se siembra para dar fruto en la vida de otros, para ser ejemplo, para impulsar.
que la gente camine y se levante y haga lo correcto. Para agrandar esto un poco más y verlo con mayor claridad, Gálatas capítulo 5 versículo 13 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servicio, el dar de mí en beneficio de otro, esto es lo que va llevándonos a fructificar, a dar fruto para honra y gloria del que vive por los siglos de los siglos. Esto enfatiza que la libertad y el servicio van de la mano. Ahora, quien aspire a ser un servidor debe ser un libertador. Y para poder libertar hay que servir. Necesitamos levantar nuestra cabeza y ver que el esfuerzo que hacemos vale la pena, que realmente el cuidado de la semilla nos llevará a ver cómo el fruto se hace manifiesto, ¿verdad? Él envía la lluvia a su tiempo. Él envía circunstancias y cosas, ¿verdad? Impulsos, motivaciones, muchas de ellas, para que alcancemos las metas. Pero Moisés pensaba en la reputación de Dios y él rehúsa la oferta, ¿verdad? Moisés rehúsa la oferta. Moisés muestra esta actitud cuando Dios le dice: va a destruir al pueblo y lo pondrá sobre pueblo más grande y fuerte, ¿verdad? Hay que libertar, y para ello ese trabajo realmente es morir a uno mismo. Números 13, versículo 16 al 18. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Josué significa Jehová salva. Esto va con el cambio de mentalidad. Es un hombre abierto, dispuesto para ser un libertador, y recibe la gracia que le enseña que por él mismo no puede libertar a nadie, pero que Jehová a través de él o en él es el Salvador. Números 14, versículos 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Los 10 espías coinciden en su reporte negativo, y el pueblo lo acepta y se rebela contra su líder Moisés. A pesar de eso, Josué puede valorar que Dios está obrando a través de aquel que está sobre él. Y Pablo lo manifiesta en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37 y 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Pablo nos dice: si alguien es espiritual, sabrá reconocer la autoridad espiritual delegada de Dios. Si vamos en el Señor, si vamos caminando, entendemos quién tiene la autoridad espiritual. Entendemos hacia dónde debemos de correr, a dónde debemos de atender, a dónde debemos de informar. Números 27, versículo 18 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca.
Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos. Y le dio el cargo, como Jehová había mandado, por mano de Moisés. Qué extraordinario el Señor, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Había una actitud correcta. Había una disposición correcta. Esto nos presenta un elemento en la actitud del siervo que solo lo vemos cuando da fruto. El elemento por el cual Dios lo escoge está basado en el espíritu que había en él. No es el espíritu humano, pues todo llenarían el requisito. Se refiere a una clase de espíritu, a una disposición de vida, a un carácter especial y desde luego a la unción del Espíritu Santo. Por el contexto de la vida de Josué podemos decir que el espíritu en él era un espíritu de siervo. Y Dios mira tres cosas importantes en el corazón de Josué. Una de ellas es la disponibilidad, la segunda es la actitud y la tercera es la motivación. Y Moisés, por mandato de Dios, transmite por la imposición de manos la unción y la autoridad que había en él y da el cargo a Josué. Tres cosas importantes: el celo por la reputación de su Señor, su apertura y disposición para servir y ser usado, y lo tercero, negarse a sí mismo y permitir a Dios libertar. Así que, mi amado hermano, estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento suyo con la finalidad de servirlo. Honra a quien lo merece, a aquel que te ha compartido, que ha dedicado tiempo, que se ha esforzado, y no por lo que me ha dado, sino por el testimonio que el Espíritu Santo da en tu corazón de quién es la persona que ha estado luchando por establecer el reino aquí en la tierra. Mi amado hermano, guardemos nuestro corazón. Sirve, sé fiel, permanece un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde, y gracias por estar con nosotros. Amén.